Mano a presentar a don Fernando Sebastián Aguilar, repitiendo los datos biográficos de sobra conocidos, pues este aragonés, religioso del Corazón de María, obispo, además secretario de la Conferencia Episcopal, y el que me hace a mí indigno sucesor en esta casa, la Fundación Pablo VI, va a disertar sobre la colaboración de los cristianos en la renovación de la vida pública. Y aquí me quiero centrar, pues es difícil encontrar persona más autorizada para hablarnos hoy de ese qué hacer en estos momentos de nuestra historia. Perdón por el carácter personal de la anécdota que voy a contar. Estaba yo recién nombrado obispo de Teruel y Albarracín cuando aterricé en la Comisión Episcopal de Pastoral Social, a la que la Conferencia Episcopal Española le había encomendado la redacción de un documento que terminó titulándose Los católicos en la vida pública. Mis hermanos mayores, los obispos de la comisión, hacían lo que podían y se pensó con buen acierto incorporar al trabajo de su redacción al entonces secretario general de la conferencia, que no era otro que don Fernando. Bien, el resultado fue que se obtuvo la aprobación de la Asamblea Plenaria y que encomendó su publicación final por razones de urgencia a la Comisión Permanente, y esta la publicó en su sesión 112 el 22 de abril de 1986, dándole el carácter de instrucción pastoral. No he podido dejar de sucumbir al recuerdo por el parecido del título de la conferencia de don Fernando y sobre todo por la línea pastoral y de contenido que podemos ver evolucionada ciertamente en el pensamiento de don Fernando, al menos en lo que conocemos de su última obra, Evangelizar, y en lo que hoy nos diga. Dos líneas paralelas he entresacado del documento, Los católicos en la vida pública, que a modo de ejemplo nos hablan de la pasión evangelizadora de don Fernando. Cito textualmente. Leo de la introducción escrita, repito, en 1986. Una de las principales preocupaciones de los obispos españoles en el momento presente es la de destacar los rasgos esenciales de la vida cristiana e impulsar la presencia y la intervención de los cristianos en la vida social. Movidos por este deseo, en la exhortación Testigos del Dios Vivo, intentamos describir las cualidades de la fe y de la vida cristiana que deben ser tenidas en cuenta con especial atención para responder a las exigencias de los tiempos presentes. En la última parte de aquel documento hablábamos de la necesidad de una presencia de los cristianos en el tejido de la sociedad que sea a la vez proclamación del Evangelio y compromiso de fraternidad cristiana. El Congreso de Evangelización, recientemente celebrado, impulsó la animación apostólica y misionera del pueblo de Dios en esta misma línea. La segunda línea paralela es la fatal coincidencia que supone también la crisis de entonces. Nuestra sociedad está sometida, decíamos allí, a la prueba de una ardua crisis económica que dura ya bastante tiempo. Consecuencia inevitable de esta crisis es el empobrecimiento creciente de la población y la necesidad de promover medidas extraordinarias y concertadas que activen la vida económica, fomentando el ahorro y la inversión, creando puestos de trabajo, favoreciendo la renovación y readaptación de nuestras empresas a las nuevas exigencias del mercado nacional e internacional. La crisis no debe ser aprovechada para favorecer fines partidistas o electorales, convirtiendo en argumentos de lucha política lo que habría de afrontarse mediante un esfuerzo compartido en busca del bienestar general. Ni los intereses de partido ni la rigidez de las ideologías tienen que prevalecer sobre aquello que aparezca como más provechoso para el bien común. Esta es la verdadera política que honra a quien la promueve y gana la confianza del pueblo. Bien, que no quiero yo alargarme. Emociona pensar que don Fernando se ha mantenido ágil en el estudio de la realidad y como atalaya de los tiempos nuevos donde la cuestión central sigue siendo el hombre, varón o mujer, la persona que en su dignidad de hijo de Dios ha de descubrir su realización plena, le doy la palabra, pues, citando sus mismas palabras de en la revista Vida Nueva con motivo de la presentación de Evangelizar. Yo me apunto a algo más radical. Volver a empezar con un anuncio fresco del Evangelio, construyendo un mundo diferente, partiendo siempre de la convicción de que la causa secreta del malestar está en la pérdida de la relación con Dios y nuestra confianza en Él. Perdón por este speech. Don Fernando, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Queridos amigos, Antonio, presidente de la Fundación, Fernando, mis hermanos obispos, señoras y señores.
Me toca a mí hacer esta conferencia de clausura del Congreso y quiero hacerlo, en primer lugar, felicitando a los organizadores por su oportunidad. Me parece que el tema de la presencia, de la aportación de los cristianos en la vida pública española es un tema crucial, tanto para el bienestar y la estabilidad de la sociedad civil como para la prosperidad y el vigor religioso de la Iglesia en España. El título que los organizadores me sugieren es Aportación de los cristianos a la vida pública. De momento resulta atractivo, pero cuando te pones a trabajarlo aparecen muchas dificultades. Lo primero es que hay que concretar los términos. ¿De qué cristianos hablamos? Los clérigos también somos cristianos. No estamos llamados a hacer la misma aportación a la vida pública que los seglares. Hay cristianos practicantes y cristianos menos practicantes. La vida política española está llena de cristianos, pero que quizá no actúan del todo de una manera coherente con una mentalidad y una conciencia cristiana rectamente formada. Por otra parte, no vale refugiarse en una doctrina general. Hay que referirse a la situación española, la situación de la política y de las disposiciones espirituales de nuestros cristianos. A mí, que soy clérigo, no se me puede pedir un plan concreto de actuaciones de los cristianos en la vida pública española. No conozco ni tengo por qué conocer los entresijos reales de la situación política española. Es difícil conocer las posibilidades y los caminos de una influencia real. No se puede esperar, pues, un plan concreto de presencias y de aportaciones. Nos tendremos que quedar en una zona media que sigue siendo teórica, pero que tiene en cuenta la situación concreta de nuestra sociedad y desde la doctrina se asoma al terreno de la práctica, sugiriendo posibles aplicaciones de los principios. Primero, una cuestión previa. Cuando nos ponemos a reflexionar sobre el cómo evangelizar la vida pública, salta inmediatamente una pregunta que cuestiona radicalmente nuestra preocupación. ¿Es que es posible evangelizar la vida pública? Incluso podemos darle una forma más incisiva. ¿Sería legítimo evangelizar la vida pública? En nuestro ambiente domina la idea de que la vida pública tiene que estar exenta de cualquier influencia religiosa y por lo tanto exenta también de cualquier legislación moral conectada a una fe religiosa, donde hay mucha confusión, puesto que no se entiende con claridad qué elementos de la moral cristiana son exclusivamente cristianos y qué elementos de la moral cristiana son principios y normas de la moral fundada en la recta razón asumidos por la moral cristiana. La religión es tolerable únicamente en el ámbito de la vida privada. Si nos paramos a pensar la distinción entre vida pública y privada, es difícil de mantener. Yo sé que esta es una afirmación un poco radical, pero yo nunca he visto clara la neta distinción entre vida privada y vida pública. ¿Acaso las actuaciones públicas de las personas no responden a sus convicciones y a sus apetencias más íntimas y profundas? La unidad de la persona impide aceptar la separación entre vida privada y vida pública y por tanto impide también aceptar la doctrina de la inmunidad religiosa de la vida pública.
No es correcto objetivar las actividades de las personas como si fueran cosas en sí independientes del ser y del actuar de sus agentes. Las decisiones de un jefe de gobierno o de un gobernador o de un responsable de un sector cualquiera de la vida pública, cuando esas decisiones las toma en su casa, son decisiones conscientes, libres, que repercuten en el bien o en el mal de otras personas y por lo tanto son morales y tienen que estar moralmente calificadas. Cuando esta persona, rector de universidad o ministro o jefe de gobierno, toma decisiones que van a repercutir no solo en las 5 personas de su familia, sino en los 40 millones de la nación, ¿cómo esas decisiones, que son también personales, pueden no ser morales o medibles con unos criterios morales? Yo creo que son más profundamente y con mayor exigencia medibles desde una referencia moral que las puras actuaciones y decisiones privadas. Ya sé yo que esta no es la doctrina al hecho, pero no siempre lo más común es lo más verdadero. El deseo de restringir la influencia de las convicciones religiosas al ámbito de la vida privada en nuestro país responde a varias razones. Unos pueden pensar que la evangelización de la vida pública puede significar una imposición abusiva de las convicciones de los ciudadanos cristianos a los demás. La respuesta a este temor es clara y directa. La religión cristiana nos obliga a respetar la libertad personal y especialmente la libertad de conciencia de los demás ciudadanos. Otros pueden pensar que la religión puede deformar la visión objetiva de la realidad. En el fondo de esta manera de pensar, late la convicción de la naturaleza estrictamente subjetiva de la religión y su incompatibilidad con una visión objetiva y científica de la realidad. Nuestra respuesta es también fácil de formular y de entender. La fe cristiana, como consecuencia de la fe en la creación del mundo por el Dios que adoramos, nos reclama y nos obliga el reconocimiento leal de la verdad objetiva de las cosas, de los acontecimientos y de la vida de los hombres como punto de partida para un reconocimiento verdadero de la voluntad y de la providencia de Dios. Puede haber también otra razón en contra de la influencia de la religión en la vida pública, dado el carácter opcional de la religión y de las religiones. La variedad de posturas religiosas ante las diferentes posibles opciones religiosas puede ser causa de conflictos en la sociedad, por lo cual, para evitar dificultades y tensiones, decidamos eliminar las cuestiones religiosas y la perspectiva religiosa de todo aquello que sea público. Muerto el perro, se acabó la rabia. Esta solución implica la imposición del laicismo como terreno común de la convivencia, en contra de la libertad y de la pluralidad cultural y religiosa de la sociedad. La respuesta católica a este planteamiento es la defensa de la libertad. Por lo tanto, la defensa de la legitimidad de la variedad y, en consecuencia, la necesidad de la tolerancia y de la convivencia por encima de las diferencias. Puesto que en nuestra sociedad hay gentes de diferentes religiones y de ninguna religión, y dado que todos queremos la convivencia razonable y pacífica, establezcamos el principio de la libertad y de la tolerancia sobre la base de unos principios comunes
fundados ya no en lo específico de ninguna confesión religiosa, sino en la recta razón y en la tradición cultural de nuestra nación, de cada pueblo. Visión positiva. La mejor manera de justificar la necesidad de evangelizar la vida pública es enunciar brevemente cómo entendemos los católicos esta expresión. ¿Qué significa evangelizar la vida pública? ¿Quiere decir que la Iglesia propugna la imposición de las bienaventuranzas sobre la vida política? ¿Cómo entendemos los católicos esta expresión y qué contenidos tiene para nosotros la evangelización de la vida pública? Desde el punto de vista católico, evangelizar la vida pública significa tratar de ajustar en clima de libertad la convivencia social al bien común, crear las condiciones sociales para que todos puedan alcanzar los legítimos objetivos de su vida y sus aspiraciones razonables, proteger los derechos de los ciudadanos en el campo de la libertad y la seguridad, la enseñanza y la sanidad, el trabajo y la propiedad, la vida personal y familiar. No se trata, por tanto, de imponer nada a nadie, ni menos de aprovechar la autoridad política con fines proselitistas. Esos serían abusos que, si alguna vez existieron, ahora resultarían intolerables. La fe cristiana nos pide, más bien, actuar en cada situación de acuerdo con la naturaleza de las cosas, respetando la objetividad de las cosas. Y en el caso de la vida pública, lo que nos pide es contribuir, cada uno a su manera y según sus posibilidades específicas, contribuir al bien de todos, creando o colaborando para crear un marco de convivencia en el que cada cual pueda alcanzar sus legítimas aspiraciones viviendo y actuando en libertad y justicia, según sus propias capacidades, sus propios deseos y sus criterios de conciencia. La democracia solo puede existir sobre la base de unas verdades y de unos valores compartidos y respetados por todos, fundados en la propia historia, en la propia cultura, y más radicalmente en la condición humana concreta, tal como la ha vivido y la sigue viviendo cada persona, cada familia, cada pueblo, en solidaridad interior y en convergencia universal con los demás pueblos. El relativismo, la voluntad ilimitada de libertad, sin aceptar las exigencias de la solidaridad, haría imposible la convivencia y la misma libertad. Para nosotros, y en nuestro caso, queda claro que una constitución democrática debe tutelar, en calidad de fundamento, los valores provenientes, históricamente provenientes y culturalmente provenientes de la fe cristiana, declarándolos patrimonio común, precisamente en nombre de la libertad y de la convivencia. Esto es una cita del cardenal Ratzinger en una entrevista que concedió en La República en noviembre de 2004. La doctrina general de la Iglesia se mueve en este terreno. Yo hago un breve resumen de Gaudium et Spes, de Christi Fideles Laici, lo voy a hacer de una manera un poco rápida. En primer lugar, en Gaudium et Spes nos dice: la fe nos obliga a cumplir nuestros deberes de caridad
y justicia en los asuntos temporales. Desde la perspectiva de la persona, de la libertad y de la responsabilidad personal, no hay discontinuidad entre la vida personal y la vida pública. Puede haber circunstancias nuevas que tienen que ser tenidas en cuenta, de tal manera que aquello que sea posible y obligatorio en la vida personal, a lo mejor no es obligatorio ni posible en la vida pública, pero no en virtud de la discontinuidad y de la autolimitación de la gente, sino en virtud de las nuevas circunstancias que hay que tener en cuenta, como es la libertad de los demás. Todo lo que la Iglesia puede ofrecer a la sociedad civil lo hace por su naturaleza de signo e instrumento de salvación universal. No puede haber incomunicación entre la vida religiosa y las actividades temporales del cristiano. Gaudium et Spes número 45. Tiene que haber unidad y compatibilidad entre la vida religiosa y las ocupaciones temporales. No se puede participar en la Eucaristía y pedir la caridad de Dios y a continuación estafar al prójimo, engañar, mentir, agraviar. Tiene que haber unidad y compatibilidad entre el comportamiento privado y el comportamiento público. Las tareas y ocupaciones temporales corresponden propiamente a los laicos, aunque no exclusivamente, puesto que los pastores deben ofrecerles iluminación doctrinal y fortaleza espiritual. El concilio señala algunos problemas más urgentes en los que los cristianos tienen más posibilidades o más obligación de intervenir y de aportar sus puntos de vista a la vida pública. El primero que señala es el de matrimonio y la familia. Aportar una visión sobre el matrimonio significa aportar una visión sobre la persona entera, sobre el amor, sobre la vocación de eternidad del amor, sobre la fidelidad, sobre la justicia entre los cónyuges, etcétera, etcétera. Matrimonio y familia. El matrimonio es una comunidad de vida y amor conyugal establecida por el Creador como institución estable, nacida del mutuo consentimiento y compromiso. La escuela del más rico humanismo, fundamento de la sociedad, la primera realización de la dimensión social de la persona y por lo tanto escuela de todas las demás sensibilidades sociales, de convivencia, de correspondencia. Los cristianos pueden y deben contribuir al bien de las familias de muchas maneras, ante todo con su ejemplo, luego con la competencia profesional, biólogos, psicólogos, sociólogos, políticos, con asociaciones, con unas políticas claras y decididamente favorables a la estabilidad familiar, a la fecundidad de la familia, etc. Otro terreno en el cual el concilio urge a los cristianos su intervención y su aportación en la vida pública es el de la cultura. La cultura posibilita y condiciona el crecimiento, el desarrollo de todas las facultades del hombre. ¿Cómo podemos los cristianos estar presentes en la cultura? Con nuestro estudio, nuestros pronunciamientos, nuestra intervención en la opinión pública, también difundiendo y legitimando los valores morales que tienen que regir la convivencia en el intercambio cultural, la veracidad, la difusión, la autenticidad, etc. Es obligación nuestra defender y fomentar
el derecho de todos los hombres a la cultura, a los bienes básicos culturales que les permitan intervenir en la vida pública con libertad y responsabilidad, a la cultura verdadera, no a la cultura inventada ad usum delphinis. Los cristianos deben reconocer la cultura de su tiempo y procurar armonizarla con las verdades de la fe y las exigencias de la moral cristiana. La vida económica y social es preciso someterla al bien del hombre. La vida económica tampoco puede estar exenta de un juicio moral. Hay que domesticar los procedimientos, los recursos, las técnicas, perfeccionar las técnicas, de modo que sean compatibles con el respeto a la persona, del trabajador, del cliente. Existen todavía muchas desigualdades, muchos desequilibrios, muchas falsedades en el campo de la vida económica. Es deber de los cristianos trabajar para que la actividad económica se mantenga ordenada al bien común, no caiga bajo el poder de grupos cerrados, que se fomente la creación de bienes y se favorezca una distribución justa de los mismos. Justa, que no quiere decir gratuita y sin fundamento, sino ganada con un trabajo honesto y compatible con las posibilidades de la persona. En la vida política, la Iglesia alaba a los cristianos que se dedican a la gestión de la vida pública mediante el ejercicio de la política. Es decir, la Iglesia desea positivamente que los cristianos intervengan cristianamente en la política. Es bueno fomentar el asociacionismo de personas, familias y diferentes grupos humanos. Y dice el concilio en el número 74, no hay que conceder demasiado poder a las instituciones políticas. Para la Iglesia, el protagonista de la vida pública es siempre la sociedad. No es bueno vivir esperando que los políticos, el Congreso, el Senado, la Junta de aquí o la Junta de allá, nos resuelvan los problemas. Al revés, la sociedad debe presionar para que las instituciones estén al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio de las instituciones. Juan Pablo II, en Christi Fideles Laici, más o menos hace un resumen de esta misma doctrina. En esta contribución a la familia humana de la que es responsable la Iglesia entera, los fieles laicos ocupan un puesto concreto a causa de su índole secular, que les compromete con modos propios e insustituibles en la animación cristiana del orden temporal. En esta animación cristiana entra el promover la dignidad de la persona, defender el derecho a la vida, favorecer la unidad y la estabilidad y la fecundidad de la familia, colocar al hombre en el centro de toda actividad económica, favorecer la organización justa del trabajo. Esto ha sido recordado de nuevo en la encíclica Solicitudo Rei Socialis. Benedicto XVI, en sus encíclicas, aclara con una especial finura los puntos en los que debe centrarse la aportación de los cristianos a la vida pública. Él, generalmente de una manera o de otra,
se ciñe a dos cosas. Primera, la fe cristiana y por lo tanto la comunidad cristiana nos ayuda a percibir con más seguridad los contenidos y las exigencias de la verdadera justicia. La fe cristiana, iluminándonos con la sensibilidad del mandamiento de la caridad fraterna, de la igualdad de los hombres, de la relatividad de los bienes temporales, nos da un sentido más claro y más firme de lo que son las exigencias de la justicia. Primera aportación en el orden noético, saber hasta dónde tiene que llegar la justicia en la convivencia, que muchas veces va más allá de lo que la razón se atreve a decir. Segundo, la fe cristiana purifica nuestra voluntad y nos ayuda a cumplir las exigencias de la justicia. No se trata solo de moverse en el terreno del conocimiento, es que luego hay que tener la fortaleza interior para cumplir esa justicia. Si hay que modificar unos salarios o unos precios o unas instalaciones o unos procedimientos, si hay que apoyar, incluir o despedir, en fin, actuar contra la presión ambiental, hace falta fortaleza para ser justo. Hace falta una gran fortaleza moral, no solamente testarudez, fortaleza moral para dirigir una empresa en este mundo o para tomar una decisión política. La fe cristiana, si es bien vivida, nos ayuda a ser firmemente justos, tanto en las decisiones de pequeño alcance como en las decisiones de gran alcance. La Conferencia Española publicó aquel documento del cual aquí se ha hecho mención, Católicos en la vida pública. En este caso, los obispos españoles dicen tres cosas. Primero, que hay que distribuir equitativamente los costes de la crisis. Nos viene bien también ahora. Segundo, que la vida en libertad no es posible sin un alto grado de responsabilidad moral. Y los obispos afirman también la necesidad de las asociaciones de los cristianos para que su influencia en la sociedad sea efectiva. Y por último, algunas aplicaciones concretas a la situación de España. En estos momentos no podemos conformarnos con pensar de una manera intemporal, desconectada de la realidad. No podemos ignorar que nuestra sociedad está padeciendo las consecuencias de un grave deterioro moral. Cualquier observador imparcial tiene que reconocer que la inseguridad y el deterioro de nuestra convivencia provienen en gran parte del relativismo, del oportunismo, o lo que es igual del deterioro moral de nuestra convivencia, que provienen, en definitiva, del relativismo y de la incertidumbre moral que padecen o profesan muchas personas. Al alejarnos de toda religiosidad, hemos perdido la claridad de la conciencia moral. Hemos sustituido la moral objetiva, fundada en el bien de la naturaleza, por una moral del todo subjetiva, que es irremediablemente oportunista, relativista, cambiante y egoísta. En definitiva, la moral subjetiva es vigente
solo cuando es la moral subjetiva de quien puede imponer su propia moral a los demás. La afirmación de la libertad omnímoda de los más fuertes termina siendo el único y el último criterio de la moralidad y de la justicia, vestido como sea, precisamente porque la aportación de la vida cristiana a la vida personal y pública es singularmente de orden moral, por eso es hoy más necesaria y urgente. En todos los ámbitos y niveles de la vida eclesial española, desde la Conferencia Episcopal hasta las parroquias o las cofradías o las asociaciones, hoy tendría que resonar esta pregunta: ¿qué debemos aportar hoy los cristianos para la moralización de la vida pública española? Somos conscientes de que hoy la opinión pública española padece muchos malentendidos acerca de donde la transmisión familiar está tan atenuada por la inculturación y las enseñanzas de las personas nos provienen desde tantos centros. Yo creo que cada generación y cada persona debe hacer su itinerario de fe, su itinerario de caridad. Al fin y al cabo, la doctrina social de la Iglesia es la aplicación de la caridad fraterna a la convivencia y a la sociedad. No hay otro truco. Y eso tiene que ser fruto de un itinerario de fe y de un itinerario de conversión. Y a una generación no le vale la conversión de la generación anterior. Ese yo creo que es un dato de la situación actual, que dificulta mucho la tarea de la Iglesia, porque de familias cristianas no siempre salen cristianos. Cada persona es muy libre y está muy necesitada de hacer su propio itinerario. Entonces, acompañar a cada persona a hacer su itinerario de fe no es tarea fácil. Hay que colaborar familia, catequistas, educadores, parroquia o movimientos, pero es preciso que cada persona se consolide interiormente en un itinerario de fe, sobre todo para poder ser un elemento influyente en la sociedad y no meramente pasivo. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues Monseñor Antonio Algora, presidente de la Fundación, va a clausurar este simposio. Sin ninguna solemnidad. Simplemente agradecer a la confluencia de la Comisión Episcopal de Pastoral Social con la Facultad de Sociología de la Fundación, y que tengamos en este foro esta oportunidad de acentuar algo que está en los escritos. El Papa a los jóvenes en la vigilia del ventarrón, yo creo que se apagó la voz justo cuando les estaba diciendo a los jóvenes que tenían que estar presentes en la vida pública, que su fe no era para el interior de la Iglesia, sino para la vida pública. Pues encantado de estar aquí con vosotros. Enhorabuena por el trabajo. Espero que esto suscite más vocaciones para realizar el máster aquí y allá. Un agradecimiento especial a los que venís de más lejos, después del charco, o detrás del charco, que desde allí se verá detrás del charco a España, claro. Enhorabuena y muchísimas gracias. Clausuramos el simposio. Muchas gracias.